Aumenta la tensión en el Mar Rojo luego que este fin de semana los rebeldes hutis lanzaran desde Yemen misiles balísticos contra 3 barcos comerciales en aguas internacionales, lo que, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos, llevó al buque de guerra USS Carney a responder a las llamadas de auxilio y derribar 3 drones para defenderse durante este ataque. Estos ataques representan una amenaza directa al comercio internacional y la seguridad marítima. Han puesto en peligro las vidas de tripulaciones internacionales que representan a múltiples países de todo el mundo. El vocero militar de los hutis confirmó su responsabilidad en este ataque. Las Fuerzas Armadas yemeníes continúan impidiendo que los barcos israelíes naveguen en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo hasta que cese la agresión israelí contra nuestros hermanos en la Franja de Gaza. Sin embargo, Israel negó que los barcos comerciales fueran israelíes. Lanzaron misiles contra 2 barcos comerciales que no tienen relación con Israel. Repito, no tienen ninguna conexión con Israel. Uno de ellos sufrió daños muy graves y podría estar en peligro de hundirse. El otro sufrió daños leves. El Comando Central de Estados Unidos, en un comunicado, aseguró que por lo menos 14 países han sido afectados por este ataque y agregó: tenemos todas las razones para creer que estos ataques, si bien fueron lanzados por los hutíes en Yemen, son totalmente respaldados por Irán. Estados Unidos considerará todas las respuestas apropiadas en plena coordinación con sus aliados y socios internacionales. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba. Escucha nuestras voces. Violencia sexual basada en género fue el evento organizado por la misión de Israel en la ONU, donde su embajador acusó a ONU Mujeres de ser un organismo antisemita y pidió investigar violaciones y atrocidades cometidas por Hamás en octubre 7 en contra de las mujeres. La superintendente de la policía israelí hizo un recuento de las denuncias de otros testigos y sobre la violencia hallada en los cadáveres de mujeres. Niñas sin ropa, sin blusas, sin ropa interior, personas cortadas por la mitad, cercenadas, decapitadas. Había niñas con pelvis rotas por violaciones repetidas, con sus piernas completamente separadas. En su conferencia de prensa, el vocero del secretario general dijo que respalda la labor de la directora de la ONU Mujeres, quien en un comunicado dijo que han pedido que se investiguen todos los casos de violencia sexual que empezaron muy poco después de los ataques. Seguimos interactuando con las autoridades israelíes a través de ONU Mujeres, a través de la representante especial del secretario general sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, sobre cómo podemos apoyarlos de todas formas y es necesario que haya rendición de cuentas. Por su parte, el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, pidió silenciar las armas y volver al diálogo ante la preocupación de una hambruna en Gaza y la dificultad de entrar ayuda humanitaria desde que se reanudaron los bombardeos en Gaza y de evacuaciones en parte de la ciudad de Khan Yunis. Desde Washington, Diva Lizette Cash, de La Voz de América para Telearuba. La Casa Blanca asegura que se quedará sin dinero antes del fin de este año para seguir con la entrega multimillonaria de equipamiento militar a Ucrania, lo que supondría, según el gobierno del presidente Joe Biden, el debilitamiento de su aliado en el campo de batalla. El llamado urgente de la Casa Blanca en una carta enviada al Congreso fue remarcado este lunes por Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, quien abogó por apoyo bipartidista. El Congreso tiene que decidir si continúa apoyando la lucha por la libertad en Ucrania como parte de la coalición de 50 naciones que el presidente Biden ha construido, o si el Congreso ignorará las lecciones que hemos aprendido de la historia y dejará que Putin prevalezca. Es así de simple. Hasta la fecha, Washington ha otorgado $111 millones en ayuda militar y humanitaria a Ucrania, pero el gobierno del presidente Biden solicitó al Congreso un paquete adicional de casi $106 millones, eso compartiendo con ayuda para Ucrania, Israel y otras necesidades internacionales. De ese total, unos $61 millones serían para Kiev. Y en el Congreso hay escepticismo, sobre todo entre legisladores del partido de oposición, los republicanos, que si bien tienen dudas sobre el financiamiento continuo hacia Ucrania, ponen como condición cambios drásticos en la política fronteriza del presidente Joe Biden, sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.
Tensiones emergieron en medio de la COP28, la cumbre anual sobre el cambio climático de la ONU, organizada este año en Dubái. Esto debido a que el sultán Ahmed Al-Jaber, ejecutivo petrolero y presidente de la COP28, emitió comentarios controversiales antes de la cumbre sobre la reducción de hidrocarburos para evitar que las temperaturas globales aumenten de 1,5 grados Celsius. No existe ninguna ciencia o ningún escenario que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que va a alcanzar los 1,5 Celsius. Este escepticismo sobre cómo detener el aumento de las temperaturas globales generó dudas sobre el compromiso real de los Emiratos Árabes para abordar la crisis climática. John Kerry, el enviado para el cambio climático de Estados Unidos, descartó la opinión de Al-Jaber por estar desactualizada con las últimas investigaciones científicas. Cada decisión que tomemos debe estar orientada a decir, esto avanza a los 1,5 grados o va a ser más destructivo y nos llevará en la dirección equivocada. Al-Jaber, en una rueda de prensa, intentó acallar las críticas afirmando que sus comentarios fueron sacados de contexto y que reducir los combustibles fósiles es inevitable. Sin embargo, expertos como Bill Gates se preguntan si el objetivo de 1,5 grados o incluso 2 es siquiera alcanzable. Afortunadamente, si te mantienes por debajo de 3 grados Celsius, muchos de los efectos nocivos de los que la gente ha oído hablar no ocurren a menos que seas realmente irresponsable y dejes que llegue a un rango más alto. Entre los varios compromisos ya anunciados en la COP28, 50 gigantes petroleros como ExxonMobil dijeron que limitarán sus emisiones de metano. El problema: ninguna de las empresas tiene la intención de recortar la producción de petróleo y gas, y los recortes planificados serán en su mayoría voluntarios. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.